Sí, señora, iniciar la grabación. Ok. Entonces, si ustedes ven, tenemos diferentes tipos de anormalidades y las vamos a dividir en dos. Mi lapicito, el color, listos. Numéricas y estructurales. Entonces, hoy sobre todo vamos a estar hablando de las numéricas y la semana siguiente vamos a estar hablando de las estructurales. Dentro de las numéricas podemos ver dos tipos grandes, poliploidías y aneuploidías. Entonces, cuando hablamos de las poliploidías, hablamos de todo un set, si ustedes ven aquí está grande y está diferente, ¿no es cierto? Un set de cromosomas adicional. Cuando estamos hablando de un set de cromosomas adicional, imaginémonos que estamos hablando de el genoma humano. ¿Cuántos sets de cromosomas tenemos nosotros? ¿Quién me quiere contestar? A tratar de ver, a entender a qué nos referimos con un set. Ok, Isabela, me estás diciendo que tenemos 46 sets de cromosomas. Ahí estás, yo diría más bien que tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Laura me está diciendo 23 sets. Wilmar también me está diciendo 23 sets. Paula ya me está comenzando a dar unos números un poco más aterrizados, digamos así. Tenemos 2 sets, exactamente. Hablamos nosotros de que somos diploides. Tenemos un set de 23 cromosomas y un segundo set de cromosomas homólogos, ¿no es cierto?, de otros 23 cromosomas. Entonces, hablamos de 23 pares de cromosomas. Entonces, cuando hablamos de un set de cromosomas adicionales, estaríamos hablando de un set completo de 23 cromosomas. Entonces estaríamos hablando que ya no tenemos 2 sets, sino 3 sets de cromosomas. Ya no seríamos diploides, sino triploides. Y a eso nos referimos con poliploidía. ¿Sí les quedó claro? Bien. El silencio entonces me imagino que es que sí. Aneuploidía. Cuando hablamos entonces de aneuploidía, aquí sí hablamos de un solo cromosoma, que sea un cromosoma adicional o un cromosoma que me hace falta. Entonces, podemos hablar de monosomías. En este caso, es un ejemplo donde un cromosoma está ausente. Entonces, si tenemos un cromosoma ausente en humanos, ¿cuántos cromosomas tendríamos? 45. Sí. Paula, aquí no estamos, aquí te confundiste, aquí no estamos hablando de sets, sino de cromosomas. Entonces, si tenemos ausencia de un cromosoma, vamos a tener 45 cromosomas, que es lo que nos dice aquí. Aquí tenemos nuestro estado diploide, que sería 2N, donde N es 23, y pues tenemos uno que nos hace falta. Eso sería una monosomía. La trisomía, tenemos un cromosoma extra. Entonces, ¿cuántos cromosomas tendríamos? 47, exactamente. 2N más 1. Entonces, estos son como los dos términos claves cuando hablamos de anomalías numéricas. Estructurales, vamos a estar hablando de deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, donde una deleción es cuando falta una parte del cromosoma. Estamos hablando de la ausencia total del cromosoma, sino que un fragmento particular del cromosoma se delecionó o se eliminó. Duplicación, entonces hablamos cuando también una parte del cromosoma se duplica.
no es que tengamos dos cromosomas idénticos, eso sería un cromosoma adicional, eso entraría aquí, sino una parte de ese cromosoma se duplica. Inversiones, cuando un fragmento del cromosoma se invierte dentro del mismo cromosoma, y translocaciones, cuando un fragmento de un cromosoma se trasloca o se une a otro cromosoma adicional. Entonces, estos son, digamos, las anomalías estructurales que vamos a ver mucho más en detalle la semana. Ok, otra vez así como recorderis, a mí me encanta esto porque a veces se nos olvidan las cosas. Entonces, cuando hablamos de diploide, tenemos, en este caso, 4 cromosomas, 4 pares de cromosomas, ¿no es cierto? En 2N estamos hablando que cada cromosoma tiene su par. Diploidía, entonces estamos hablando de, tenemos aquí otra vez los 4 cromosomas, pero cada uno viene en triplicado. Triploidía. Y tetraploidía, 4 sets o 4 cromosomas, pues, por cada cromosoma que tenemos. Esto sería una triploidía de una celulita que proviene de un fetico humano. Las triploidías en humanos son no viables completamente. Entonces, esto, digamos, fue tomado de un aborto espontáneo que debió ocurrir. Nunca vamos a ver un individuo, un ser humano, con una triploidía porque no es viable. Bien, entonces, ahora sí, para comenzar un poco con el tema, pensemos en las poliploidías. Las poliploidías, ¿cómo pueden llegar a ocurrir? Tenemos que la mayor parte de las veces puede ocurrir porque un óvulo es fertilizado por 2 o más espermatozoides. Entonces, si tenemos un óvulo haploide, ¿no es cierto? Haploide, N, llega un espermatozoide, N también, y llega otro espermatozoide, también, N también, podríamos llegar a tener un 3N, ¿no es cierto? Ese sería uno de los mecanismos donde puede ocurrir una poliploidía. Pero también puede llegar a suceder que el óvulo es 2N. Esto no es tan común, pero digamos que también puede llegar a suceder y pues es fertilizado por un espermatozoide N. Entonces vamos a tener otra vez nuestro célula final 3N. Como les dije, entonces ahorita todas las triploidías en humanos son no viables. Esto puede llegar a suceder, pero siempre termina en un aborto espontáneo, normalmente antes del tercer mes de embarazo. Entonces muchas veces ni siquiera se dan cuenta las mujeres con embarazo. Eso con respecto a las poliploidías. Las monoploidías también terminan siendo no viables. Entonces, en términos generales, las monoploidías son no viables. Únicamente tenemos una monoploidía que nos permite, digamos, la viabilidad, y ya ahorita les muestro el ejemplo. De todas maneras, si esa monoploidía nos termina siendo viable, termina siendo individuos que son estériles, es decir, no se pueden procrear. Antes de que entremos a las trisomías y a las monosomías en humanos, hablemos un poco rápidamente de lo que son las monoploidías en algunos otros organismos. Esto no lo
voy a tocar tanto porque yo sé que ustedes estos temas los ven con mucho más profundidad en otras clases. Entonces, por ahora, digamos que hablemos o veamos un ejemplo de monoploidías, donde, pues, sobre todo, digamos, las abejas, pues tenemos una situación donde el macho zángano es haploide, hembra puede ser diploide y únicamente, en este caso, la reina es diploide, pero con unas situaciones ambientales particulares. Entonces, esto lo podemos ver así. Tenemos aquí abajo el macho, la hembra. Dijimos que el macho era haploide, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tiene 16 cromosomas. La hembra es diploide. Tiene su set de cromosomas duplicados. Bien. En el momento de la formación de los gametos, los machos forman sus gametos básicamente por mitosis. Entonces ocurren unos eventos donde algunas de las celulitas se diferencian y van a formar espermatozoides, siguen siendo haploides. Mientras que las hembras sí van a tener su evento de meiosis, ¿no es cierto? Entonces sus gametos son haploides y aquí tenemos dos situaciones. Si hay fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, entonces se restablece este estado diploide, vamos a tener una hembra, o por partenogénesis, entonces podemos tener o mantener el estado haploide y se da entonces un macho. Ahora, con situaciones ambientales particulares, vamos a tener también entonces la posibilidad de tener una hembra reina. Otro ejemplo, en este caso, digamos, ya no estamos hablando de monoploidías, sino de poliploidías, donde esta situación en humanos, que no era viable, pero en muchísimas plantas sí las vemos. Es más, es casi que lo normal en muchísimas plantas. Entonces, en este caso, es uno de estos ejemplos donde han sido manipulados para, un segundo, por favor, mis perros, sacaré aquí. Eso, qué pena. Entonces, estamos hablando de, en este caso, de las uvas. Vemos que esta uva es diploide, es la uvita normal como nosotros conocemos, pero muchas veces cuando vamos sobre todo a los supermercados, vamos a encontrar pues estas uvas que se ven mucho más grandes, mucho más llamativas, ¿no es cierto? Entonces termina uno comprando este set de uvas que básicamente termina siendo una modificación a las uvas normalitas. A mí personalmente, digamos que yo siempre les digo que a mí me encanta más bien ir a la plaza de mercado y comprar estas uvas, aunque se vean más feitas y no tan bonitas, la verdad saben mucho más rico a estas que, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre siento que sí pueden ser más grandes, pueden no tener pepas, todo lo que quieran, pero no me saben lo mismo. Pero pues esto es personal. Entonces miremos un poco estas situaciones, cómo pueden ocurrir. Estamos hablando entonces de una poliploidía. Esa poliploidía puede tener, o la podemos denominar autopoliploidía o alopoliploidía. Entonces, cuando viene de una misma especie, digamos aquí tenemos una triploidía, donde todos los cromosomas son homólogos, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros llamamos una autopoliploidía. Es decir, digamos, en este caso,
la tetraploidía que estamos viendo aquí sería de tipo autopoliploidía. Mientras que la alopoliploidía es cuando tenemos especies cercanas, pero son diferentes, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí en colores tenemos el cromosoma azul, dos de ellos son cromosomas homólogos, pero el otro cromosoma azul, que es un poco más clarito, es un cromosoma que proviene de una especie que es cercana, pero que no podemos decir que ese cromosoma sea completamente homólogo al cromosoma azul oscuro. Entonces, esto lo llamamos homólogo. Ok. Entonces, generalmente, cuando miramos estas situaciones de autopoliploidía, las triploidías pueden surgir espontáneamente. Son estas situaciones que digamos que se dan con bastante frecuencia, pero también digamos que se pueden digamos hacer en cultivos. Entonces es relativamente fácil si tenemos un tetraploide y lo cruzamos con un triploide, ¿no es cierto? Vamos a tener un 3N. Ojo, porque las triploidías, cuando estamos hablando de triploidías 3N, van a ser estériles. Y esto es importantísimo, porque pues no las vamos a poder volver a cruzar. Si quisiéramos volver a tener otra planta, por decirlo así, triploide, necesitamos volver a hacer este cruce. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es estéril? Puntos buenísimos para el que me conteste algo que tenga sentido. ¿Por qué creen que una triploidía puede ser o da origen a un individuo estéril? Por la formación de gametos, ok, vas por buen camino. Por ser número impar, vamos bien, o sea, gametos, número impar, ¿y qué tiene que ver eso entonces? Porque con 3 cromosomas el sexo no se puede determinar para las siguientes generaciones. Aquí no estamos hablando nada de sexo. Olvídate por ahora de los cromosomas sexuales. Simplemente estamos diciendo que tenemos 3 sets de cromosomas. Cuando hablemos de la determinación sexual, le podemos, digamos, meter el toque de los cromosomas X y Y. Pero por ahora, dejémoslo así. Tal vez hay irregularidades en la meiosis, ¿ok? Bien. Entonces veo que van por excelente camino. Tiene que ver efectivamente con la formación de los gametos, tiene que ver efectivamente que es un número impar, tiene que ver efectivamente con que la meiosis no puede ocurrir adecuadamente. Entonces todos ustedes como que me dieron lucecitas acerca de lo que puede estar pasando. Entonces miremos, tenemos aquí una meiosis, tenemos un set que 3 cromosomas, ¿no es cierto? Estos 3 cromosomas son homólogos todos. Entonces, si estamos pensando en cuando se aparean cromosomas homólogos durante la metafase, si tenemos 3 cromosomas, ¿cómo se van a aparear estos cromosomas? Entonces, podemos ver que de pronto se aparean de esta manera, donde un cromosoma se va a una de las celulitas y en este caso 2 cromosomas se van a la otra célula.
Entonces, en este caso particular, en este ejemplo, nos está diciendo que a partir de esta meiosis, una celulita se llevó 2 cromosomas y la otra celulita se llevó 1 cromosoma. Entonces, para que digamos que esto diera un individuo viable, necesitaríamos que para todos los cromosomas en esta celulita se llevara el par de cromosomas azules, el par de cromosomas verdes, el par de cromosomas rojos, y esta celulita se llevara solamente. Pero pues ya vemos nosotros que según la segregación independiente, pues esto no ocurre, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que en este caso uno de los gametos pues, va a tener esta posible combinación y el otro gameto puede llegar a tener esta posible combinación. Entonces, en términos generales, decimos que estas situaciones todas terminan siendo no viables o no fértiles, mejor dicho. Porque en plantas, digamos que sí pueden llegar a ser viables, pero no fértiles. Porque imagínense esta celulita, digamos que este gameto inicialmente puede ser fertilizado, puede dar origen a una nueva plantica, si estamos hablando de plantas, pero durante la formación de los gametos de esa planta, pues otra vez vamos a tener problemas durante la meiosis, ¿cierto? Entonces, en principio terminan siendo no fértiles. Y esto es, digamos, clave aquí. ¿Sí les quedó un poco más claro? Bien. Ahora, las tetraploidías son fértiles y son viables. ¿Por qué? En este caso, digamos que estamos hablando de 4 cromosomas homólogos, ¿no es cierto? En el momento en que se aparean los cromosomas homólogos, en la meiosis, pues vamos a tener el cromosoma se aparea y el otro par de cromosomas se aparea. Por lo tanto, no vamos a tener estas situaciones, o por lo menos no son tan frecuentes, situaciones donde vamos a tener gametos diferentes combinaciones de cromosomas. En este caso, los gametos todos van a tener uno de los pares de los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces no vamos a tener estas situaciones extrañas que impiden la formación de nuevos gametos. Entonces, podemos tener estas dos situaciones. Vimos aquí, si es triploide, como está aquí en este ejemplo, pueden ser viables, pero no fértiles. Si son tetraploides, que tendríamos aquí un cromosoma adicional, aquí no importa, pueden ser fértiles y pueden ser viables. Si estamos hablando, por ejemplo, de planticas, en humanos es otra historia diferente. Entonces, veamos cómo se pueden hacer este tipo de cruces. Esto es, digamos, uno de esos primeros ejemplos que sucedieron. Tenemos un rábano y tenemos un repollo. Ambos tienen el mismo número de cromosomas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, esto está chévere, podemos entonces hacer un híbrido. Tenemos el mismo número de cromosomas, pero pues tenemos también que tener en cuenta que el contenido genético que hay en cada uno de estos cromosomas pues va a ser diferente, ¿no es cierto? Deben haber unas diferencias pues bastante fuertes que definen esto va a ser rábano y esto va a ser repollo. Entonces, imaginémonos aquí. Tenemos nuestro rábano, tenemos nuestro repollo, ambos tienen 18 cromosomas o 9 pares de cromosomas. Tenemos la formación de los gametos, ambos haploides, ¿no es cierto? Ambos con 9 cromosomas. Se produce entonces una posible fertilización
entre estos dos gametos y vamos a tener entonces este híbrido. Pero aquí vamos a tener un problema, porque este híbrido va a ser estéril. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cromosomas, de estos 9 cromosomas, en el momento de la formación de nuevos gametos, pues no va a poder, porque este cromosoma, digamos el cromosoma 1 de aquí, no es igual al cromosoma 1 de aquí. Por lo tanto, estos dos no son cromosomas homólogos, no se pueden aparear correctamente. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿O qué sucede? Esto es un evento pues, bastante curioso, que sucede muchísimas veces, digamos, que sucede cuando se hacen este tipo de híbridos. Aunque no se permite el correcto apareamiento, va a ocurrir una mitosis espontánea. Es decir, cada uno de estos 9 cromosomas, de aquí o de aquí, se va a replicar y cada uno de estos 9 cromosomas también se va a replicar. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos un 2N, ya no tenemos 9, sino 18, y en el momento, entonces, en que se van a generar una meiosis, tenemos cada uno de estos cromosomas tiene su homólogo y le permite entonces aparearse correctamente. Entonces, cuando eso sucede, pues podemos tener lo que estamos, pues, en términos así muy generales, hablando de una nueva especie. Esto también sucede no solamente cuando tenemos el mismo número de cromosomas, sino aquí estamos viendo dos especies que tienen números de cromosomas diferentes. Tenemos aquí un gameto, aquí tenemos el otro gameto, se produce este híbrido, entonces este híbrido va a tener sus 3 cromosomas que vienen de la especie 1, sus dos cromosomas que vienen de la especie 2, pero sabemos que es estéril, no puede formar nuevos gametos. Pero puede ocurrir el evento donde tenemos esta mitosis espontánea y cada uno de estos cromosomas entonces se replica. Por lo tanto, en el momento en que vamos a tener una meiosis, cada uno de estos cromosomas pues tiene su cromosoma homólogo y pueden entonces entrar en meiosis y formar nuevos gametos. Isabela me está preguntando, para tener un híbrido no podría tener algo como 4N y 2N. ¿Tú te refieres aquí? Podría ser, no, digamos que no, no hay nada que diga que no se pueda. Lo que tenemos es que mirar a ver si ese híbrido va a ser fértil o no fértil. Y de pronto esta diapositiva también te contestó un poco esa pregunta. Ok. Entonces, pues en términos generales, eso es así rápidamente lo que les quería contar acerca de las poliploidías. Miremos entonces, digamos, otra serie de términos. Tenemos aquí, tenemos un cariotipo pues, normal, un individuo diploide, ¿no es cierto? Tenemos aquí una monosomía, ausencia de un cromosoma. Tenemos aquí una trisomía, un cromosoma de más, una nulisomía, todo este par de cromosomas ausente, tetrasomía, y bueno, este es un caso particular donde tenemos 2 trisomías. Entonces, pues digamos que los casos que conocemos y que más se han estudiado son las monosomías y las trisomías, y de lo que vamos a hablar más. Ahora,
¿Cómo ocurren estas situaciones? En principio, errores en la meiosis, errores en la disyunción. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la no disyunción. En principio, podemos tener errores durante la meiosis 1, durante la meiosis 2. Miremos cómo puede suceder esto. Entonces, tenemos aquí nuestro par de cromosomas, meiosis 1, hay una no disyunción en la meiosis 1, aquí, donde los dos cromosomas homólogos se van a una celulita y esta otra se quedó sin cromosomas. Y en este caso, la meiosis 2 pues, siguió normalmente. Entonces, si este ovulito que le hace falta cromosoma es fertilizado, en este caso vamos a tener una monosomía. Le falta un cromosoma. O si aquí es fertilizado, entonces vamos a tener una somía, un cromosoma adicional. Otra vez, entonces podemos ver en meiosis 1 o en meiosis 2. Entonces vimos el ejemplo de lo que es la meiosis 1. Este par de cromosomas se van para una célula y esta otra célula queda sin cromosomas. En este caso, los gametos van a ser dos de los gametos les falta el cromosoma y dos de los gametos tienen un cromosoma adicional. Mientras que si ocurre en la meiosis 2, la meiosis 2 recuerden que es segregación de cromátides hermanas. Esta celulita está bien, no tuvo ningún problema. Y en esta otra celulita es donde ocurre la no disyunción. Entonces, el número de gametos al final siendo normal, haploide, derivados de esta célula, y tenemos aquí un gameto con un cromosoma adicional o un gameto con un cromosoma de menos, derivados de esta otra célula. Entonces, sí hay diferencias. Si ocurre la disyunción 1 o en meiosis 2 a nivel de los gametos en general. Veamos aquí, tenemos una no disyunción, la meiosis 1. Si eso ocurre en la meiosis 1, entonces, como les dije, los dos cromosomas se van a una sola celulita, el resultado final. Mientras que si ocurre en meiosis 2, tenemos que la meiosis 1 va a ocurrir normal, esto sería típico de la meiosis 1, y el error ocurre es durante la meiosis 2. Entonces esta celulita aquí tuvo su segregación normal y esta celulita entonces tuvo una no disyunción donde las dos cromátides hermanas se fueron a una celulita y esta quedó sin ese cromosoma particular. Bien. En humanos, en principio, vamos a hablar de trisomías que se ven en cromosomas, en autosomas. La trisomía que nosotros más conocemos, trisomía 20, que genera el síndrome de Down, pero hay otras dos trisomías que son viables, trisomía 13 y la trisomía 18, o síndrome de Pateau y síndrome de Edwards. Aquí lo que quiero de pronto que les quede claro es que cuando estamos hablando de estas trisomías, cualquier trisomía puede ocurrir. Podríamos llegar a tener una trisomía de cromosoma 1, trisomía de cromosoma 2, trisomía de cromosoma 3, y así sucesivamente. Lo que pasa es que ninguna de esas trisomías no la vemos. Haciendo abortos espontáneos muy temprano en el desarrollo. Entonces, no las vamos a ver. Nombrando estas, porque son las que terminan, bueno, estas dos muchas veces también terminan en abortos espontáneos, pero en algunas ocasiones el bebé alcanza a nacer.
y pues digamos, sabemos que un individuo con síndrome de Down puede llegar hasta 40, 45, 50 años y no más en este momento. Entonces, por eso es, digamos, de la que más hablamos. Eso no significa que las otras trisomías, las no disyunciones en los otros cromosomas no ocurren. Claro que ocurren y ocurren con exactamente la misma probabilidad, sino que los únicos que vemos son estos y por eso estamos hablando de estos. Ahora, dentro de los cromosomas sexuales, los viables terminan siendo entonces una monosomía de un cromosoma sexual. Esta monosomía la llamamos síndrome de Turner. Entonces, si ustedes ven, es 45, porque falta un cromosoma, y aquí nos están diciendo X, es decir, nos falta el otro cromosoma. No sabemos si tal cromosoma sería, pero sabemos que debería ser un X o un Y. Entonces, aquí importante es, si es un X, independiente de que no tenga el otro cromosoma sexual. Una monosomía 45Y0 es no viable. Eso nunca lo vamos a ver. Ausencia del X termina siendo no viable. Bien. ¿Qué otras situaciones tenemos? Síndrome de Klinefelter. Entonces, en este caso es un cromosoma adicional. Si estamos hablando de cromosomas sexuales, entonces un cromosoma sexual adicional. Y en este caso, entonces tenemos que estos individuos son hombres, tienen un Y, ¿no es cierto? Entonces son XY, pero tienen un cromosoma X adicional. Tenemos otra situación donde está las mujeres, la posibilidad de tener no 2X, sino 3X, o el síndrome de la doble Y, un hombre que tiene 2 Ys en vez de un Y. Ahorita vamos a hablar un poco más de las características de cada uno de estos. Empecemos por el que más conocemos, que es el síndrome de Down. Si ustedes ven, es muchísimo más frecuente en términos de que una trisomía 21 puede culminar su desarrollo en el útero. Entonces, la vemos con muchísima más frecuencia comparado con la 13 y la 18, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Estas dos temas, aunque pueden ocurrir con la misma frecuencia que la trisomía 21 o que cualquiera de las otras trisomías, muchas veces terminan en abortos espontáneos. Entonces no las vemos. Eso, esta incidencia de nacimiento pues es muchísimo menor. Ahora, la situación aquí era un poco lo que yo les decía. Los individuos con síndrome de Down sobreviven los primeros años de vida y pues en este momento muchísimos más pues, a las nuevas tecnologías y a la nueva medicina, mientras que estas otras dos trisomías básicamente no alcanzan a sobrevivir el primer año de vida. Entonces, ahí están, digamos, las grandes diferencias entre esas tres. Ahora, cuando hablamos entonces de el síndrome de Down, hablamos de un individuo que tiene un cromosoma 21 adicional. El cromosoma 21 es uno de los cromosomas más pequeños y básicamente se caracteriza por tener, esto está mal dicho, una discapacidad intelectual, un retraso en el crecimiento, tenemos unos músculos muchísimo más débiles y digamos eso tiene también mucho que ver con las partes de las características faciales. Si ustedes ven, muchos de estos niños tienen como la boca abierta y el labio un poco más caído y muchas veces hasta la lengua también se les sale. Eso tiene que ver con esa debilidad muscular. Pabellones auriculares de implantación baja, eso quiere decir que, digamos, en general, el ojo y el oído tienen una implantación simétrica.
la mitad del oído, en términos generales, generalmente va simétrico con el ojo. Cuando hablamos de pabellones auriculares de implantación baja, es que son un poco más bajas el sitio donde está implantado la oreja. Cuello corto es otra de las características pues, bastante frecuentes. Manos pequeñas y anchas, boca generalmente abierta con labio inferior colgante, esto como les decía, parte del autonomía muscular. La lengua también hace parte del autonomía muscular. Puente nasal plano, lo podemos ver aquí. Y pliegue palmar único. Básicamente, cuando nos miramos nosotros la palma de la mano y decimos aquí tiene la línea de la vida y la línea del amor y la línea de todas esas líneas que tienen significancia en adivinar el futuro. No sé si sea tan cierto, pero el caso es que estos individuos solamente tienen uno de esos pliegues. Es una condición que la vemos en muchísimos otras especies. No necesariamente es el síndrome de 21, digamos aquí, del tigre. No necesariamente es el mismo cromosoma 21, pero sí un cromosoma que tiene el mismo contenido genético. Entonces, cuando vemos un cariotipo de un individuo con trisomía 21, en este caso particular, en este ejemplo, es un individuo que es hombre, ¿no es cierto? Tiene su X y su Y. Si ustedes ven, tiene todo su contenido genético bien, pero tiene un cromosoma 21 adicional. Miren ustedes el tamaño del cromosoma 21. El 22 es el cromosoma más pequeño, el 21 es el que le sigue. Entonces eso también nos ayuda como a explicar por qué debe tener poquitos genes y tener esos genes en una dosis adicional, pues no afecta la viabilidad del individuo. Puede tener pues los defectos que ya vimos, pero de todas maneras es un individuo que puede vivir largamente. Ahora, acá hay una situación muy importante con relación, sobre todo al síndrome de Down, que es lo que más he estudiado, porque es el que más conocemos. Y es que el riesgo de tener un niño con síndrome de Down aumenta considerablemente según la edad de la madre. Entonces, sabemos, estos son pues números reales, la probabilidad de una mujer menor de 30 años de tener un niño con síndrome de Down, pues es la probabilidad que hay de tener cualquier otra anomalía. Pero esta probabilidad aumenta drásticamente con los años, ¿no es cierto? ¿Por qué puede ser esto? Y porque el problema es con los años de la mujer y no con los años del hombre. Otra vez, ¿quién se atreve a decir algo? Ok, los óvulos son los mismos desde que nacen y son más susceptibles a mutaciones, dice Paula. Mutaciones de pronto aquí no es el término correcto. ¿De qué hemos venido hablando? ¿Qué es lo que origina una trisomía, por ejemplo? El resto está bien, Paula. Es totalmente cierto que tenemos exactamente los mismos ovulitos desde que nacemos. Entonces vamos a tener
Exactamente, no son mutaciones, sino errores durante la meiosis. ¿Y por qué pueden ocurrir esos errores? Sí, porque son los mismos desde que nacemos, pero acuérdense que esos ovulitos están estancados en meiosis 1, desde el tercer mes de gestación. Entonces, si están estancados en meiosis 1, ¿qué es lo que pasa después en la pubertad y de ahí en adelante? Cada vez que un ovulito comienza su ciclo cada mes, lo primero que tiene que hacer es terminar esa meiosis 1. Entonces, al principio, mujeres jóvenes, bellas como ustedes, estos ovulitos, digamos que pueden terminar esa meiosis con mayor facilidad. A medida que van pasando los años, les cuesta más trabajo terminar esa meiosis. Por lo tanto, tenemos más problemas de tener fallas en la disyunción, como lo está diciendo Laura Sofía María José, exactamente. Entonces tenemos fallas en la no disyunción a medida que se va aumentando la edad, porque cuesta más trabajo terminar esa primera meiosis, donde el ovulito pues básicamente estaba ahí estancado. También pueden ser errores durante la meiosis 2. A la celulita le puede costar más trabajo iniciar y si es fertilizada, terminar esa meiosis 2. Pero la mayoría de los problemas pueden ocurrir sobre todo por fallas en esa meiosis 1. Ok, entonces es importante de todas maneras tener en cuenta estos datos. No es, digamos que pues una mujer de 45 años no pueda tener un niño normal, claro que lo puede tener y se han visto muchísimos casos, pero de todas maneras hay que tener mucho mayor cuidado, pues hay mucho mayor riesgo. Ok, entonces ahora lo que les quería contar del síndrome de Down. El otro síndrome, el síndrome de Patou, pues tiene unas características clínicas pues, bastante, digamos, fáciles de determinar. Sobre todo, digamos, vemos cómo tienen estas manos, que se llaman manos empuñadas, tienen una microcefalia, una cabeza un poco pues, más pequeña de lo normal, pabellones auriculares mal formados, frente inclinada hacia atrás, muchas veces también puede tener el labio paralelo, ojos muy juntos, como lo vemos acá, pero además pues tienen problemas cardiovasculares. Son estos problemas cardiovasculares los que hacen que estos niños, si llegan a nacer, pues generalmente no pasen ni siquiera el primer año de vida. La mayoría de estos casos terminan siendo abortos espontáneos antes de que pues, el bebito alcance a nacer. Tenemos aquí entonces pues, un ejemplo de que es esta trisomía, en este caso el cromosoma 13. Tenemos un cromosoma 13 adicional, vemos que pues, es un cromosoma bastante grande. En este caso es un hombre. Síndrome de Patou. Síndrome de Edwards, por trisomía del cromosoma 18, es, digamos que tiene características un poco similares, pero además tiene esta otra característica donde los pies están cruzados. También, pues, digamos, el problema más grave son los defectos cardíacos y además tienen defectos en el riñón. Y también son individuos que si llegan a nacer no superan el primer año de vida. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una trisomía 18. Ahora, lo que les decía, una trisomía 1 o una
trisomía del cromosoma 2, o del cromosoma 3, o del 4, o del 5, del cromosoma que ustedes quieran, tiene las mismas probabilidades de ocurrir en una trisomía 18, una trisomía 13 o una trisomía 21. Lo que pasa es que terminan en abortos muy temprano en el desarrollo. Entonces, generalmente, la mujer ni se da cuenta que tuvo ese aborto en algunos casos. Bien, entonces esas son las tres situaciones asociadas con problemas en los autosomas. Ahora miremos los cromosomas sexuales. Dijimos que tenemos la situación donde falta un cromosoma sexual. Eso es el síndrome de Turner. Dijimos que es mujer, ¿no es cierto? Es estéril, solamente tiene un cromosoma X. Entonces, los gametos no se van a producir correctamente. El cromosoma X y el Y no se van a aparear, o X y X, no, de hecho este X no tiene con qué aparearse, entonces no vamos a poder formar gametos correctos. Pero además, digamos que estas mujeres tienen problemas en el desarrollo de los ovarios. Entonces, aunque tuviéramos gametos que se pudieran formar adecuadamente, no, digamos que no están el resto del órgano reproductivo formado adecuadamente. Son mujeres que tienen baja estatura, tienen una discapacidad intelectual varía, pero generalmente es leve a moderada. Digamos que hay mujeres que han terminado sus estudios de colegio, sus estudios de universidad, hasta estudios de posgrado, sin, digamos, problemas grandes. Esta condición, digamos que tiene unas características faciales que un médico genetista las puede reconocer fácilmente, pero muchas veces estas situaciones no se reconocen clínicamente sino hasta que la mujer entra en la pubertad y pues comienza a darse cuenta que no se está desarrollando como todas sus otras compañeras. Entonces, pues afortunadamente, bien, es tratable con hormonas, pues hay que tener cuidado, pues digamos, un buen manejo, pero es una condición que es bastante tratable si es reconocida a tiempo. Aquí quiero que comiencen ustedes a pensar en una situación. Es que son, bueno, uno, son mujeres porque no tienen el cromosoma Y, pero solamente tienen un X, es decir, uno de los cromosomas sexuales y terminan siendo viables. Entonces, tengan esto presente, porque cuando hablemos de determinación sexual, esto va a ser uno de los factores súper importantes. Tenemos entonces el cariotipo de esta mujer que le falta el otro cromosoma sexual. La otra condición, el Klinefelter, entonces digamos que tenía un cromosoma Y, por lo tanto es fenotípicamente masculino, pero tiene dos cromosomas X. En este caso es un hombre que es estéril. En principio también tiene los testículos mucho más pequeños, pelo facial disminuido, altos y delgados, con brazos y piernas bastante largos, retraso en el desarrollo, déficit de atención, osteoporosis y algunas deficiencias cardiovasculares. Otra vez, digamos que estos individuos muchas veces ni siquiera saben que tienen el síndrome de Klinefelter, sino cuando ya, digamos que están interesados en tener hijos y se dan cuenta pues que la pareja no ha podido tener hijos, entonces se hacen los exámenes y muchas veces en ese momento pues, se dan cuenta que tienen
este cromosoma X adicional. El resto, pues, pueden vivir una vida tranquila, normal, igual que cualquiera de nosotros. Bien. El otro es el síndrome de la doble Y. Entonces, son hombres que tienen dos Ys. Y aquí, pues, hay una historia bastante curiosa que me gusta traérselas. Este síndrome, miren la época, 1965, esta doctora, Alice Jacobs, decidió hacer un estudio. En este momento, digamos, los cariotipos se pueden hacer con bastante facilidad. Entonces decidió mirar en las cárceles, pues hacer cariotipos en cárceles, en individuos presos. Entonces, en este estudio tomó 197 presos. Al hacer cariotipos, vio que 12 de ellos tenían anormalidades en cualquiera de los cromosomas. Y de esos 12, 7 tenían esta doble Y. Entonces, inmediatamente, pues ella dijo, una doble Y predispone a un comportamiento más violento. Mejor dicho, eso fue el superdescubrimiento. Ustedes en este momento, si fueran a hacer este experimento, pueden llegar a concluir con esta información que la doble Y predispone a un comportamiento más violento. No. ¿Qué harían? ¿Qué le podrían agregar aquí al estudio para poder concluir de manera más definitiva que sí o no la doble Y genera un comportamiento más violento en los hombres? Son pocos individuos, pero se podría distinguir por tipo de delito. Ya estamos ahí bajando el N más. Yo creo que para algo así necesitaríamos un número de casos muchísimo más elevado. Y nos falta algo también muy importante. La producción hormonal podría admirarse también, pero pues, ¿qué nos falta? Aumentar el número de sujetos y comparar con población. Exactamente. Necesitamos un grupo control. Porque qué tal que en la población, como dices tú, no presa, también tengan la doble Y. Entonces, efectivamente, eso fue lo que se hizo. Después pues, se hicieron varios estudios mucho más completos, con un número de individuos muchísimo más elevado, y se encontró que la doble Y también es frecuente en población que no está encarcelada. Entonces, pues digamos que esa idea de tener una doble Y, y bueno, también digamos hicieron otras series más relacionadas con comportamientos. En principio, ese comportamiento violento no está asociado con una doble Y. Entonces, muchos individuos, muchos hombres pueden tener su doble Y, es mucho más frecuente de lo que uno cree, pero no, pues según toda una cantidad de estudios, no tiene nada que ver. Es decir, yo soy más macho, no sé, si tengo una doble Y, eso es completamente falso. Aquí tenemos entonces el cariotipo de un hombre que tiene su doble Y. Bien, yo creo que terminamos aquí, digamos, todo lo que tiene que ver con anomalías. Ay, no, mentira, si nos falta esto que es súper, súper importante. Entonces,
Miremos. Aquí hay un punto súper importante con los que los quiero dejar. Entonces tenemos donde tenemos el ovocito, el espermatozoide, digamos que normal, tiene un X o un Y, o un X y un X, se fertilizan, pues vamos a tener un hombre 46XY o una mujer 46XX. Ahora, si tenemos una no disyunción en el óvulo, esa no disyunción, dijimos que puede terminar en un gameto que tenga, en este caso, 2X o que no tenga ninguna X, ¿no es cierto? Mientras que en el espermatozoide, pues no, en este caso es un espermatozoide normal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La fertilización de este gameto normal con este gameto que tuvo la no disyunción, tiene síndrome de Klinefelter, si es con el Y o si es con el X, el síndrome de la triple X, o el Y0, que dijimos que era no viable, o el X0, que dijimos que era el síndrome de Turner. Entonces, sobre todo, estos casos de no disyunción del cromosoma X en la mujer son las que nos van a generar las diferentes condiciones que hemos visto. Ahora, miremos la situación inversa. La mujer aquí tiene su formación de gametos normal, pero la no disyunción ocurre en el hombre. Y miremos aquí las dos situaciones. Podemos tener no disyunción en la meiosis 1 o no disyunción en la meiosis 2. Entonces, si tenemos una no disyunción en la meiosis 1, si esto es la formación de espermatozoides, tanto el X como el Y se van a ir a un gameto, el otro gameto queda sin nada. Esto va entonces a dar origen a un síndrome de Turner o un síndrome de Klinefelter. Diferente a si ocurre esa no disyunción en el cromosoma 2, en la meiosis 2. Entonces tenemos aquí meiosis 1, ocurrió normalmente, entonces una de las celulitas va a tener el X, la otra celulita va a tener el Y. Y la no disyunción ocurre entonces en la meiosis 2. En este caso, entonces se van los dos cromosomas X a una celulita, este queda sin nada, o los dos cromosomas Y se van a un gameto y este queda sin nada. Por lo tanto, digamos, esta situación, síndrome de Jacobs, solamente ocurre por errores en la no disyunción en la meiosis 2 en la formación del espermatozoide. Síndrome de Jacobs nunca va a ocurrir por errores en la meiosis 1. Mientras que síndrome de Turner, entonces ustedes comienzan aquí, pueden comenzar a mirar, síndrome de Turner puede ocurrir por una no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2 en el hombre o en la meiosis de la mujer, bien sea meiosis 1 o meiosis 2. Bien, ¿les queda clara esta tablita? Esta tablita resume bastante bien todo lo que hemos visto. Ok. Y para la clase de la semana entrante, para el martes, entonces hablamos de las otras situaciones asociadas con fallas en los cromosomas. ¿Preguntas? ¿Vamos bien entonces? Ok. Perfecto. Entonces, pues bueno, feliz inicio de casi finalización de semana. Cualquier cosa estamos hablando y
estamos pues pendientes del 30%. Con muchísimo gusto.